Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes. Hoy es una tarde lluviosa. Espero que todos escuchen bien. Si no, cualquier cosa, la clase se está grabando. Tengo un mensaje en el chat de Joan. Sí, pero es que yo creo que yo le hablé y no sé si usted estaba o si no me escuchó, pero este, es que tengo una duda con lo del como proyecto que hay que hacer al final. Nosotros le tenemos que enviar a usted como la idea antes de la fecha establecida, como para que usted... Sí, digamos, la idea sería de que ustedes, bueno, primero que todo, los que no se han dado cuenta, antes yo activé la casilla que dice proyecto final en la mediación. Entonces ahí aparecen las mismas instrucciones que vienen em, en la carta del estudiante y después aparece una manita, ¿verdad? Que es como la asignación de entrega y ustedes le dan clic ahí, entonces aparecen otras instrucciones. Y ahí les indiqué que me presentaran un avance. Entonces, sí, la idea sería de que ustedes piensen en algo, em, pueden hacer el experimento o pueden hacer una prueba de experimento a ver si les sale, ¿verdad? La idea es que yo sepa qué es lo que están haciendo ustedes para darles una retroalimentación y, darles el visto bueno. Digamos, nunca les digo que no a algún proyecto, pero generalmente les pido muchas mejoras. Es decir, muchas veces ustedes vienen con una idea un poco tal vez escueta, entonces tratamos de hacerla más bonito, que tengan que medir más cosas, ese tipo de, por eso les pido el avance. Entonces el avance puede ser ya algo bastante formal o puede ser nada más una idea, puede ser que ustedes le pidan, profesora, ya tenemos la idea, ese, tal vez ya sea un jueves o un viernes en la mañana, no, a la 1, ¿verdad? Creo que son las horas consulta. Podríamos coordinar ahí una hora y ustedes me cuentan qué van a hacer. Algo así es como la idea que yo tengo. O me lo mandan por escrito, por correo electrónico. No sé si eso te contesta, Joan. Sí, profe, está bien, pero bueno, me acabo de meter justamente, yo no fue que lo vi, fue que me acordé ahorita en la clase, pero ahora sí revisé y como que aparece la fecha, como que está retrasado como 167 días, entonces Ah, ¿de verdad? como para ver si, si iba a poner la fecha establecida por aquello, porque sí, a veces pasa eso. Sí, hay una fecha límite, ¿verdad? Una fecha límite. Ustedes lo pueden entregar antes de esa fecha. Básicamente la fecha límite es la última semana de elecciones, 26, si no me equivoco. Ya les digo cuál es. Pero tienen como un mes y medio para hacer el proyecto. Está bien, entonces todo bien. Tiene, digamos, terminamos el último laboratorio y hay un lapso de 15 días para que ustedes, eh, como 15 días para que ustedes hagan el experimento. La fecha límite es el 24 del 7. El 24 de, no sé si el 24 cada sábado o cada viernes, pero el viernes de la semana del 19 al 24, por decirlo algo. Esa sería como la fecha límite en que ustedes suben su proyecto. Si la tienen la semana antes, pueden subirlo la semana antes. Ya está habilitado ahí. Entonces, esa sería la fecha que yo les coloco en la mediación. Tal vez para hoy lo que iba a hacer era ver un poquito lo que era circuito serie paralelo y cómo se arma en la tabla, sí, en la protoboard, en la interfaz, ¿verdad? Y hablar un poquito de un asunto de el laboratorio de ¿cómo se llama este? De campo magnético. Yo les mandé al correo un link, ¿verdad? Un formulario. Hablarle un poquito por qué les mandé ese formulario y hablar un poquito sobre lo que les coloqué en la mediación sobre el proyecto. Esas son como las tres
cosas que vamos a hacer hoy. Entonces voy a empezar, o no sé si alguien tiene algún otro comentario antes de empezar. ¿No? Ok. La semana pasada hicimos un experimento donde medimos la resistencia por un método del multímetro y por el medio de la curva voltaje corriente, ¿verdad? Donde vimos que la pendiente era la resistencia. Nada más para recordarles, aquí era voltaje en función de corriente, ¿verdad? Al revés de esta pendiente. Y la pendiente es la resistencia, no lo inverso de la resistencia. Pero esto es para una sola resistencia. Cuando nosotros hablamos de circuitos en serie y en paralelo, entonces hablamos de cuando hay dos o más resistencias. Entonces, en un circuito en serie son dos resistencias, una seguida de la otra. Y en circuito en paralelo es una resistencia y otra resistencia como conectadas a un cable diferente, ¿verdad? Aquí la idea es que la batería da una corriente. Aquí hay un nodo. Entonces, en el nodo, en el punto A, es como que el cable llega y se separa. Entonces, teníamos un cable inicial y llega y se separan dos. Entonces, la corriente tiene como que elegir, ¿me voy por la resistencia 1 o me voy por la resistencia 2? Entonces, la corriente llega y se separa. Entonces, una parte de la corriente pasa por la resistencia 1 y otra por la resistencia 2. Luego hay un punto donde se llegan y se unen, que sería el punto B, y ya vuelven a entrar a la batería. En cambio, en un circuito en paralelo, perdón, en serie, la corriente que sale de la batería pasa completa por la resistencia 1 y completa por la resistencia 2. Es la misma corriente la que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Aquí es diferente. Entonces, pensando en corrientes, así es como uno analiza si la resistencia realmente está en serie o en paralelo. Ya en el curso de teoría, ¿verdad? Vimos que hay unos circuitos más complicados. Estos son más sencillos. Siempre lo que se busca es que cuando yo tengo un montón de resistencias, quiero saber cuál es el valor de la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de un circuito en serie, este que está acá, la resistencia equivalente viene a ser la suma de las resistencias. Entonces, la resistencia equivalente es R1 más R2. Cuando estoy en un circuito en paralelo, tengo que la resistencia equivalente es la suma inversa. Entonces, 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Entonces, para saber la R equivalente, nada más le doy vuelta a toda la ecuación, que es igual a decir aquí paréntesis a la menos 1. ¿Verdad? Yo les había dicho en clase, no se compliquen, nada más pongan en los paréntesis y a la menos 1. Y ahí ustedes obtendrían el valor de la resistencia equivalente. Bueno, esto que está acá, lo vemos es para la otra semana. Ahora, ¿cómo medimos el voltaje y el amperaje? O el voltaje y la corriente. Los voltajes se miden en paralelo y las corrientes se miden en serie. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ya ustedes usaron el multímetro el miércoles pasado y ustedes veían que aquí había una perilla, ¿verdad? Y la perilla, ustedes la ponían en V o la ponían en el ohmio o la ponían en A. El asunto es que hay que conectar este multímetro como que si fuera una resistencia extra. Es decir, voy a devolverme acá. En lugar de que hayan dos resistencias, pondríamos una tercera que sería el multímetro. Entonces, si yo quiero medir corriente, yo tengo que colocar el multímetro como que si fuera una resistencia, una tercera resistencia en serie. Acá. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por cada una de las resistencias es la misma. Entonces, si yo quiero medir corriente, yo necesito que toda la corriente pase por el multímetro. Entonces, hay que colocar un cable y colocar el multímetro. Si yo quiero medir voltaje,
Entonces, el voltaje se mide de 2 puntos dentro del cable, ¿ok? Entonces, si yo quiero medir el voltaje, es como que si fuera una resistencia, una tercera resistencia en paralelo, así, donde sale un cable y después se vuelve a conectar. Entonces, aquí es como que si ustedes pusieran una tercera resistencia en paralelo, por ejemplo, con R1, y de esa forma estarían midiendo el voltaje en R1. Si ustedes ponen aquí el multímetro en paralelo con R2, estarían midiendo el voltaje con R2. Si ustedes ponen el multímetro de A a C, estarían midiendo el voltaje de la resistencia equivalente. ¿Ok? Si ustedes pusieran, por ejemplo, un multímetro, perdón, el multímetro aquí, entonces estarían midiendo la corriente que pasa por la resistencia equivalente, que no importa si es en serie o en paralelo, pero toda la corriente es la que pasa por la resistencia equivalente. Entonces eso es lo que vamos a medir. Vamos a medir corriente y el voltaje, pues sería el voltaje de la batería. Entonces, no hay que hacerle mucho. Vamos a ver si me salgo. Ya les proyecto la práctica. Ok, esta es la práctica que ustedes descargan de mediación. Se me salió. Ahí está. La práctica yo la actualicé hace poco. Lo que le cambié fueron las imágenes de acá, estas. Esta, la de circuito en serie y la de circuito en paralelo. Porque este cable venía como para acá y si ustedes lo hacían así, les salía un error. Entonces, en la interfaz, entonces debe de ir un cable a ground y de ground a com. Igual que la vez pasada. Pero veamos acá. Ustedes lo que hacen es, cogen dos resistencias, una de 1 kiloohmio, una de 10 kiloohmios, y las van a medir con el multímetro, igual que la vez pasada. Entonces ustedes sacan dos cables, como acá, y lo colocan en cada extremo de la resistencia. Y va acá donde dice high low y dice ohmios, ¿verdad? El símbolo omega. Arman el circuito, aumentan el voltaje y van completando esta tabla de acá, igual que la vez pasada. Aumentan el voltaje de 1 a 6 y aquí tiene que ver cómo la corriente va aumentando, cómo va aumentando ese amperaje. Una vez que ya tienen esa tabla, entonces hacen dos gráficas de voltaje en función de corriente y usted sabe que la pendiente es la resistencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes midieron, por ejemplo acá, si ustedes midieron que esta resistencia valía 998, entonces colocan 998 tanto aquí como acá, porque es la misma resistencia, ustedes nada más la cambian de posición. Y en la otra, si les dio 9998, entonces la ponen aquí y la ponen acá. Van a medir con el multímetro la resistencia combinada, ya ahorita les indico cómo. Y luego, esta de acá es el resultado de la pendiente de las gráficas, igual que la semana pasada. Luego aquí hay una pregunta que dice, ¿coinciden sus resultados con los cálculos teóricos de una resistencia en serie o en paralelo? ¿Verdad? Entonces aquí la idea es que ustedes realicen el cálculo de la resistencia en serie, de la resistencia en paralelo, ¿verdad? Depende de si esta es en serie y esta es en paralelo. Creo que no viene
como por color, pero ustedes lo hacen, bueno, sí, aquí está, naranja y verde, verdes en paralelo. Entonces, por ejemplo, cuando vayan a la de paralelo, ustedes aquí calculan la resistencia equivalente utilizando las fórmulas de la presentación, ¿verdad? Ustedes ponen en la calculadora paréntesis 1 entre esta primera más 1 entre esta segunda, cierran paréntesis a la menos 1. Este es el caso de en paralelo. Y en el caso en serie, nada más la suma, una suma normal. Estos dos valores de acá, digamos, los cálculos, los de multímetro y las de ley de Ohm, tienen que darle muy parecido. Si todo le dio muy parecido, entonces todo está correcto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, si me van siguiendo. Si hay alguna duda, me dicen. Traer acá. Déjenme revisar primero la simulación. Entonces aquí yo les activé este video. Lo único diferente está la parte de los cables negros, ¿verdad? Que se aseguran de que sea como está en la imagen del documento Word. Aquí ustedes ingresan al laboratorio. Lo otro que les iba a decir es que ya les activé el postlaboratorio. Entonces está acá. Son 3 preguntas. Cuando ustedes terminen de llenar esto, pueden pasar aquí y son preguntas que pueden hacer en el grupo de trabajo. Si ustedes están solitos haciendo la actividad, entonces lo llenan solitos, pero si están en grupos de 2 o 3, lo pueden llenar en grupos de 2 o 3. Entran acá. Profe, yo tenía una pregunta sobre eso. Ajá. En el caso de, digamos, en la segunda pregunta dice que explique el funcionamiento del voltímetro, bueno, y el amperímetro. Dice que investigue y escriba el funcionamiento con sus propias palabras. ¿Ahí tenemos que referenciar o nada más se contesta con las palabras de uno y ya? Lo contesta con las palabras de ustedes. Eso está en una sección del libro. ¿Está bien? Déjame buscarlo. Es que en la sección del libro hablan de unas resistencias que traen internas. Entonces es como lo que yo quiero que ustedes hagan énfasis. A ver dónde está. No, no lo veo. Creo que es en el capítulo 17 que está. Bueno, ahí ustedes lo buscan. Es como la última sección de una parte del libro. Sí, con sus propias palabras, no hace falta referenciar. Digamos, yo me doy cuenta cuando ustedes están copiando algo y cuando son sus propias palabras. Vamos a ver, entonces ustedes dan aquí a acceder y van a entrar, es lo mismo de la semana pasada. Ahí está. Entonces ustedes toman las primeras 2 resistencias. Algo importante es que no, cuando miden el amperaje, perdón, la resistencia no las coloquen así, coloquen una abajo y otra arriba, porque si no, yo creo que este aparato cree que son 2 resistencias en paralelo y ustedes inicialmente quieren saber la resistencia de una sola. Entonces, nada más que no se como los mismos huequitos. Ok, bueno.
Ahí están en cada extremo de la resistencia, entonces ustedes se van al multímetro. Ustedes recuerdan, con esto se medía el voltaje, esta es la resistencia, este es el amperaje. Entonces se van para acá, le dan realizar medición y aquí está, 991.1. Entonces este valor es el que anotan en la tabla. Luego ustedes pueden hacer lo siguiente, nada más sacan la resistencia y ponen esta otra. ¿Ven? No mueven los cables, no hace falta. Y le dan realizar medición. Entonces aquí recuerden que este valor de K es multiplicar este número por 1000, ¿verdad? Entonces aquí la resistencia sería 9821 ohmios. Recuerden multiplicarlo ahí. Ahora, ¿cómo se coloca en serie? En serie sería así, uno detrás del otro. Se parece mucho al del circuito de la imagen. Una resistencia detrás de la otra. Eso es en serie. Se van al multímetro y le dan a realizar medición. Y aquí aparece una K otra vez. Entonces son 10.000. 10.900. Pareciera que de 20, ¿verdad? Pero aquí entonces aparece la incertidumbre del instrumento. No sabemos si es 21, si es 22. Aquí lo redondea a 20. Entonces, bueno, ustedes anotan este valor y digamos que lo toman en cuenta cuando, cuando calculen con la ley de Ohm, porque con la ley de Ohm sí les va a aparecer cuál es este número de acá. Ahora, en paralelo, nada más lo colocan uno debajo del otro. Eso es todo. Aquí si ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran, porque si ustedes recuerdan, aquí hay unos cables debajo, entonces se están conectando. ¿Lo ven? Pueden dejarlo así y darle aquí y medir esto por acá. Se van al multímetro y entonces aquí está. Ese sería el valor de la resistencia equivalente en paralelo. Y ese sería el valor que anotan en la tabla, donde dice, tal vez voy a devolverme la tabla. Profe, ¿Sí? en ese caso, digamos, no está apareciendo la K, entonces no hay que hacer la multiplicación. No, ahí son 900, ¿cómo fue que les dije? 899, entonces 899.0. Profe, usted en el video dijo que eso había que hacerlo de otra forma. No sé si eso está mal porque yo sí lo hice así, que era como usar las fórmulas. Usando, aquí, digamos, aquí ustedes usan las fórmulas. Coinciden sus resultados con los cálculos teóricos de una resistencia. Entonces, aquí igual hagan las fórmulas. Aquí ustedes ponen para resistencia equivalente. Entonces, aquí ustedes suman. Aquí lo escriben. Aquí, digamos, la idea después de esta pregunta es que me escriban un párrafo. Entonces, aquí ustedes me ponen el cálculo y lo comparan con estos del multímetro y con la ley de Ohm. Sí, sí, yo creo que en el video sí les puse más. eh, Como que les puse este paso menos, pero es mejor que lo hagan. Vamos a ver dónde estoy. Entonces, hagan ese paso, por favor, donde miden las resistencias. Así. Es un paso bastante sencillo. Si todo está correcto, todo debería coincidir. ¿Ok? Entonces, ya una vez que midieron eso, arman el circuito. Entonces, uno arma el circuito sin pensar en qué voy a medir. Nada más ustedes piensan en cómo es la corriente. Entonces, para el circuito en serie, es así. Donde tomo el rojo para que sería donde entre la corriente. Y luego la corriente va a pasar por las dos resistencias y va a salir a ground y de ground a com. Así. Ok.
Entonces, la corriente va a pasar por el cable rojo, del cable rojo va a pasar por la primera resistencia, pasa por la segunda, baja por el cable que es interno, ¿verdad? Llega al negro, del negro pasa a ground y de ground a com. ¿Ok? Pero ahí yo no estoy midiendo nada. Digamos, si yo le doy realizar medición, todo funciona. Se supone que hay corriente que ahí pasa, pero no estoy midiendo nada. Entonces, para medir, yo necesito colocar el multímetro en serie, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace es, este cable lo hace más pequeñito, saca de aquí a high, donde esto sería donde entra la corriente, y de low a donde está la resistencia. Puede ser aquí o en cualquiera de estos huequitos, o aquí, a tirarlo aquí. Entonces es como que si el multímetro fuera una resistencia, pero que está muy largo, entonces tengo que tirar unos cables hasta el multímetro, ¿verdad? Yo no puedo llegar al multímetro y pegarlo aquí, como otra resistencia, digamos, como hacer aquí y decir que eso es el multímetro. Yo tengo que jalar los cables, pegarlos hasta el multímetro y volvérmelos a traer. Entonces, observen el recorrido de la corriente. De 20, llega aquí, baja, ¿verdad? Todos estos están conectados. Pasa de nuevo por este cable rojo, es medida por el multímetro, se devuelve por el cable azul, pasa la primera resistencia, pasa la segunda resistencia, y ya de aquí se va a ground y de ground a com. Entonces esto es un circuito en serie. Me voy al multímetro, voy a medir el amperaje, la fuente de C, no le he puesto nada, 1. Le voy a realizar medición, todo está correcto. Y aquí tengo el valor. 116.8 micro, ¿verdad? Esto es por 10 a la menos 6. Entonces, listo, ese es el valor que yo anoto. Y recuerden, ustedes suben aquí 2, le dan realizar medición, anotan el valor, hasta 6. Anotan el valor. Si está bien conectado todo, entonces ustedes tienen que ver que esta corriente que están midiendo se va a ir aumentando. Si ustedes ven que la aumenta y no se aumenta la corriente, entonces revisen porque puede ser que haya algo que esté mal conectado acá. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe, claro. Ok, perfecto. Entonces ahora voy a quitar estos cables. Vamos, voy a dejar esto. Ahora para el que es en paralelo, uno lo que hace es ponerlos en paralelo. Vamos a ver. Ajá. Yo los puse como así. Y en realidad cualquiera de estos puntos acá correspondería al nodo. Cualquiera de estos de acá. Yo como los puse en la imagen creo que fue algo así. Entonces, la corriente sale de aquí por el cable rojo y se distribuye, ¿verdad? Por todos los puntos que están acá. Entonces, cuando llegan acá, se separan. Entonces, hay una corriente diferente que pasa por una resistencia y otra que pasa por la otra resistencia. Y luego llegan y se vuelven a unir. Y se unen en el cable negro. Ya está la misma corriente que ingresó. Pasa de ground y de ground a com. Entonces, eso es un circuito en paralelo. Las corrientes que pasan por cada uno de los resistores es diferente. Ahora, ¿cómo mido yo la corriente? Bueno, por ejemplo, coloco este cable rojo acá y es como que si fuera una resistencia que después va a ser en serie con estas dos. En serie con las dos que están en paralelo. Entonces me voy aquí,
del cable rojo a high, ¿verdad? Del low a aquí, a cualquiera de estos. Creo que yo lo puse así en la imagen. Saber. Yo en la imagen le di vuelta. El orden no importa. Parece que yo lo puse algo así. El orden no importa. Porque la dirección en la resistencia no importa. No importa si la resistencia tiene una dirección de corriente en este sentido o en sentido contrario. Va a funcionar igual. Entonces, por eso es que se puede hacer eso. Entonces, la corriente viene por el cable rojo, pasa al otro cable rojo, toda la corriente entra al multímetro, entonces yo puedo medirla. Ahora sale por el cable azul, llega y se distribuye por las dos resistencias. Una parte pasa por esta, otra parte pasa por esta. Se unen en el cable que está interior, ¿verdad? Recuerde que aquí hay cables adentro. Entonces, el cable que está adentro es donde se unen las corrientes y toda sale por el cable negro a ground y de ground a com. Entonces se van aquí al multímetro, le dan realizar medición y ahí está. Aquí pueden bajarle y si ustedes le bajan, debería de bajar esta, aquí está, pasó de 6 a 1 y recuerden que está a mili. Ahora el DC no es una unidad, es como un indicativo del multímetro de que estamos trabajando con corriente directa. Entonces, vean que aquí cambia a C y aquí cambia a DC. Entonces el DC no lo deberían de colocar en la tabla. Lo que va en la tabla es la M o la U, nada más, no la DC. Y y bueno, y con eso completan las tablas. No sé si hay alguna duda o está todo claro. ¿Todo claro? De mi parte sí, profe. Ok. Igual, como les dije, el documento Word ya está actualizado, entonces ahí les puse las imágenes. Yo con las imágenes es más fácil guiarse que con el video. Ok, terminan eso, lo suben. Vi que estaban durando como 1 hora haciéndolo, más o menos 1 hora y media. Lo suben y pueden hacer las 3 preguntas de postlaboratorio. Las 3 preguntas de postlaboratorio, si quieren, las vemos de una vez. Entonces les pregunto aquí si se cumple la ley de Ohm para un circuito en serie en paralelo, que me explique por qué ustedes dicen que sí o por qué ustedes dicen que no. Dice explica el funcionamiento de un voltímetro y de un amperímetro. Investigue y escriba el funcionamiento con sus propias palabras, ¿verdad? En el libro está claro cómo funciona, ustedes pueden buscar en internet también, nada más que no lo copien y lo peguen, ¿verdad? Que ustedes traten de entenderlo y discutirlo en el grupo, cómo lo van a escribir. No tiene que ser algo muy elaborado, nada más que se entienda qué es un voltímetro, qué es un amperímetro, cómo funciona eso. Dice, investigue a qué se le llama polaridad a la FEM. Además, porque si invierto los cables high-low en el amperímetro, la corriente da negativa. También el voltaje suele ser negativo. Es decir, dependiendo como uno coloque el multímetro, así aparece voltaje positivo o negativo o corriente positiva o negativa. Igual a la FEM, ¿verdad? A la batería, que si ustedes revisan acá, que dice con más 20 o menos 20, eso se llama polaridad. Entonces que investiguen un poquito qué es polaridad y que me lo escriban ustedes igual con sus propias palabras.
¿verdad? Que traten de expresar eso que están investigando. Suben un documento Word y pónganle ahí los integrantes, ¿verdad? Porque si no vienen los integrantes, yo no sé quiénes son los integrantes y no les pongo nota al final. ¿Verdad? Pero eso lo hacen cuando ya terminen la actividad de laboratorio. Uno por Y grupo, profe. sí, solamente una persona del grupo lo sube. Nada más que le pongan ahí los integrantes, porque si lo hicieron en grupo y solo aparece uno, solo le pongo la nota 1 porque yo no sé quiénes son los integrantes. Ok, vamos a... Profe, ¿hasta cuándo es que hay tiempo de subir el postlaboratorio? Hasta el sábado, las dos actividades están hasta el sábado. Ah, bueno, gracias, profe. Ok, de nada. Vamos a ver. En 15 días tenemos uno en que se llama campo eléctrico. En la otra semana está el circuito de reset, que básicamente es ver la carga y la descarga de un capacitor. Creo que no hay rejilla, tengo que hacerla. Si no hay rejilla, yo creo que voy a usar la misma, es que hay un montón ya. Carga y descarga del capacitor. Y después tenemos campo magnético. Pero el de campo magnético yo quiero que sea una actividad que sea demostrativo, que ustedes hagan el experimento en la casa. Esa es la idea mía de campo magnético. Entonces les envío un formulario al correo hace poco. En el formulario yo les digo que si tienen un imán, que si tienen unos clips metálicos, que si tienen otro tipo de cosas, un transportador, para hacerme una idea de si tienen materiales en la casa, para que ustedes hagan el experimento en la casa. Pero en realidad no es como un experimento, sino es una serie de experimentos que quiero que realicen. Es decir, yo no les voy a pedir unos en específico, ustedes van a escoger cuál. Entonces, ahí están viendo, ¿verdad? Están viendo el PDF. En el Sí, PDF. profe. Ah, ok, perfecto. En el PDF, entonces viene, yo les daría este PDF en su momento y vendrían esos experimentos. Esos experimentos son todos relacionados con un imán. Entonces, el imán es casi que indispensable, ¿verdad? Que ustedes consigan un imán. Pero el imán puede ser un imán de cualquier cosa, es decir, un imán de refri puede ser. Por eso me parece que todos podrían conseguirse un imán. Y aquí hay varios experimentos. Hay unos donde hacen una brújula, otros donde revisan el magnetismo de los materiales, otros donde revisan como, por ejemplo, este que dice líneas de fuerza, nada más viendo el clip. Entonces son experimentos que son en realidad muy sencillos de hacer. Que me parece que valdría más la pena hacerlos que darles a ustedes una simulación. Entonces en esa línea va a ser ese experimento que va a ser en 15 días. Traten de conseguirse los materiales que, al menos el imán y los clips, ¿verdad? Con eso se puedan hacer al menos uno. Y la idea sería de que hagamos algo parecido a lo que yo les vaya a pedir en el proyecto. Donde en el proyecto ustedes tendrían también que hacer un experimento en la casa. Déjenme buscar la parte. Aquí está. Entonces, dice, el proyecto final consiste en un diseño de un experimento con materiales que usted dispone en casa
deben presentar una guía de aplicación, su respectivo informe y un pequeño video en donde se muestra la realización de dicho experimento. La duración del mismo no puede superar los 5 minutos, pero yo les puedo dar más tiempo. Por sí va a ser grabado. Por el tiempo, en otras palabras, por el tiempo no se preocupen. Dice, puede emplear aplicaciones diseñadas para ser ejecutadas en teléfonos móviles o bien usted puede diseñar, sin recurrir a gastos adicionales de dinero, el equipo con materiales de reciclo y los disponibles en su casa. La temática de dicho experimento debe enmarcarse en lo establecido en el curso de laboratorio de física para las ciencias de la vida. Yo específicamente les voy a pedir un experimento relacionado con lo que se vio en el curso de física para ciencias de la vida 1, ¿verdad? Porque la mayoría de los experimentos son relacionados con física para ciencias de la vida 2. ¿Qué se vio en física para ciencias de la vida 1? Bueno, los primeros capítulos del libro Wilson Buffa, que son, ya les digo, movimientos en 2 dimensiones, fuerza, trabajo, energía, movimiento circular, movimiento rotacional, equilibrio, sólidos, temperatura, calor, termodinámica. Esa es como la parte de cinemática, dinámica y termodinámica. Entonces va a ser un experimento en esa línea. Dice, nota, las secciones a contener en el documento está al ingresar en entrega proyecto. Presentan un avance antes de la fecha de entrega para darles el visto bueno a su idea de experimento. Puede ser de forma escrita o videollamada, que es lo que yo les decía al inicio, de que ustedes se van a hacer una idea, van a diseñarse qué van a medir, qué es lo que quieren demostrar, ¿verdad? Y la idea sería que yo lo sepa y yo les diga si está bien o está mal o qué más hay que agregarle. Generalmente, bueno, como esto es experimentación, que esté mal está muy difícil. Digamos, aquí, si yo les digo que si está mal, la única idea que se me viene a la mente es que ustedes están tomando en cuenta otros capítulos que no son los de física para ciencias de la vida 1. Pero de ahí a si cumple con ese requisito, yo creo que no les voy a decir nada. Más allá de tal vez les diga como hagan más repeticiones del experimento o midan esto, ¿verdad? En esa línea de agregar más. Entonces, ustedes al final van a entregar dos cosas que van a ser calificadas. Uno es un documento escrito y otra va a ser la presentación. Para el documento escrito, pues van a tener estas partes, que va a ser el marco teórico, ¿verdad? Entonces, dice en este apartado, menciona como parte del desarrollo las fórmulas y teorías necesarias para comprender el experimento. Entonces, si el experimento era del capítulo de campo magnético, entonces aquí debería de decir que es un imán, cómo es la fuerza del imán, cómo es la interacción del imán con un objeto metálico, ese tipo de cosas, ¿verdad? Dice utilizar al menos 2 referencias bibliográficas, al menos 2. Dice en procedimiento explicar detalladamente y paso por paso. Entonces, si ustedes agarraron un imán y le acercaron un clip, entonces paso 1, tomar el imán y ponerlo en tal parte. Paso 2, acercar el clip, ¿verdad? Paso por paso. Y sería como enumerado, algo así como lo que hemos trabajado en las guías. En los resultados, pues ustedes colocan tablas, gráficos, cálculos y todo lo obtenido en la experimentación. En la parte de análisis de resultados, pues ustedes analizan los resultados con base en la teoría, ¿verdad? Y básicamente tiene que haber coherencia entre la teoría que ustedes van a usar para analizar sus resultados y lo que está en el marco teórico, ¿verdad? Ustedes no van a hacer un experimento de campo magnético y explicarme termodinámica en el marco teórico. Tiene que haber una relación. En conclusiones, al menos 2 conclusiones puntuales.
Entonces, ustedes, qué sé yo, me ponen, con base en lo realizado, concluimos que A, B, C, D, ¿verdad? 2 conclusiones puntuales al menos. Y la bibliografía, pues APA. Se puede trabajar de forma individual o de máximo 3 personas. La idea es que ustedes se organicen y no tengan que hacer visitas en casas, ¿verdad? Tratar de evitar, definitivamente evitar las visitas en casa. Ustedes pueden, incluso pueden, por ejemplo, si van a hacer un experimento y yo les pida 3 repeticiones, si son 3 personas, entonces podrían que cada persona haga una vez el experimento. Eso es una opción, por ejemplo. Dice, importante, el proyecto debe ser de temas del curso Física para Ciencias de la Vida 1, los cuales comprenden temas. Entonces yo aquí les puse una lista de cosas que podrían usar para ir pensando. No sé, no excluye cosas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden agregar más, pero por ejemplo les puse experimentos de cinemática. Entonces, experimentos donde haya que medir velocidad, aceleración, distancia, ¿verdad? Eso es un cinemática. Experimentos relacionados con fuerzas. Entonces, donde haya que medir las fuerzas o equilibrios, ¿verdad? Constante de resorte de forma experimental. Esto lo digo porque los resortes es uno de los, o el sistema masa resorte, ¿verdad? Que se estudió en el capítulo de Física para Ciencias de la Vida 2. También está en la parte de la primera parte del curso, por ahí está, como ley de Hooke, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un resorte y quisieran usar un resorte para algo, pues la pregunta es cómo es esa constante del resorte, porque los resortes no traen una etiqueta que digas, este resorte tiene constante tal, no, entonces se puede determinar experimentalmente. Conservación de la energía mecánica, cualquier experimento de conservación de la energía. La máquina de Atwood, que es algo que uno puede hacer fácilmente. Algún experimento con choques, con equilibrios. El péndulo balístico. Recuerden que el péndulo balístico es como algo colgado donde usted le pega algo y entonces él se va a levantar. Eso es el famoso péndulo balístico. El principio de Pascal, o medir la presión de algo, o algo relacionado con flotabilidad, alguna aplicación de la ley de Bernoulli, algo de las leyes de gases ideales, la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, algo relacionado con transferencia de calor, o máquinas térmicas. Entonces, la idea es que ustedes piensen en algo, pero que tampoco tengan que comprar cosas, ¿verdad? Que sean cosas que ustedes ya tienen. Ahora, la mayoría de ustedes son de laboratorista químico, entonces yo creo que algunos de ustedes ya tienen ahí sus cositas como termómetros, no sé, algo de cristalería, algunas cosillas así. Entonces pueden pensar en reusarlos acá. Y otra idea que yo siempre les digo es que, digamos, si ustedes dicen, sí, yo quiero hacer un experimento relacionado con cinemática, ¿verdad? Digamos, a las personas que son de recursos naturales y que no han aprobado el curso de teoría, les recomiendo que se queden en los primeros 3 capítulos del libro, para que lo vayan más adelante. Pero digamos, ustedes llegan y dicen, yo quiero hacer algo de cinemática. Entonces ustedes llegan y revisan los problemas del libro. Entonces empiezan ustedes aquí a revisar, donde dice ejercicios, ¿verdad? Todos los ejercicios, y de repente ustedes ven acá algo de caída libre. Entonces, por ejemplo, aquí el ejercicio, dice ejercicio 107, que hay un muchacho en una ventana y ve algo caer. Entonces, eso perfectamente ustedes pueden hacerlo a forma de
experimento. No necesariamente como un problema teórico, sino que ustedes pueden hacerlo en la vida real y medir cosas y presentarlo como un experimento. Esas son ideas. Hay gente que me ha presentado cosas así y les ha salido muy bien. En realidad ha sido bastante interesante. Entonces esa es como la idea. Digamos, aquí en capítulo 3, que hay una bola cayendo con un ángulo, todo eso ustedes lo pueden hacer. En realidad, los ejercicios de libros son una muy buena fuente de experimentos. Entonces ahí se los dejo también de idea. Y la fecha de entrega, pues es en la última semana de elecciones, la semana del 26, creo que es. Semana del 19 de julio. O sea, faltan 1, 2, 3. Faltan como 6 semanas. Entonces tienen más o menos 6 semanas para hacerlo. Y y lo último que les iba a dar, así como de idea, voy a pasárselos por el chat, es que descarguen un documento, no, una aplicación que se llama, Firefox. Ahí está. Entonces es una aplicación de teléfono, yo creo que lo están viendo, que trae un montón de sensores. Entonces es como que si ustedes descargan eso y entonces lee los sensores que tiene el teléfono. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, acá un sensor de aceleración y le doy play. Entonces, en teoría está midiendo la aceleración del celular. Entonces, esto ustedes lo pueden, por ejemplo, pegar a un carrito y hacer cosas de cinemática. Eso es un ejemplo. Tiene giroscopios, tiene un magnetrómetro, entonces para el día que vayamos a hacer cosas de campo magnético, podemos pensar en algo y usarlo. En teoría está midiendo cosas acá. Tiene cosas para sonido. Vamos a ver qué más hay. Tiene algo para medir aquí el ángulo de inclinación, por ejemplo. ¿Qué más trae el mío para ver? Dice, analice la frecuencia y el periodo de un sistema. Trae aquí un montón de cosas. Dice rodar. ¿Qué dice? Coloque su teléfono en un tubo y determine su... ok, debe ser que se mete el teléfono en un tubo y se ve cuánto roda. Y está interesante. Trae un montón de cosas. Hay algunas que no tiene esto. Porque, por ejemplo, medidor de presión. En mi caso está desactivado porque mi teléfono no lo trae. No tiene medidor de presión. Habrá algunos que sí trae. El magnetrómetro, tal vez el mío sí lo trae, pero tal vez el de ustedes no lo trae. Pero aquí hay una fuente interesante de sensores que pueden usar para la parte de experimentación. Dice un cronómetro óptico. Unos cronómetros. Trae algo de colisiones, acá aparece. Trae un montón de cosas. Se los dejo ahí de idea. Igual no se limiten únicamente a esa aplicación. Es la aplicación más completa que yo he visto, pero ustedes pueden buscar ahí en las aplicaciones si hay alguna que les parezca más bonita, ¿verdad? Y bueno,
Eso es todo lo que tenía que decirles para hoy. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Profe, con lo del PDF de donde vienen los experimentos con el imán, eso ya está en mediación. No, eso yo se los pongo la semana que toca hacer el experimento. O sea, Ok, entonces para ese sí tenemos una semana. sí, hay una Sería semana. como parecido a los laboratorios. Sí, sí. Ok. Yo, el día que se activen las actividades del campo magnético, entonces ese día va a estar ahí el PDF. Y tendrían una semana, sí. Exacto. Igual, la idea es que tengo ahí unas ideas. En ese momento yo les explico cuál sería la idea. Mejor no quiero adelantarles. Para esta semana termina el circuito semiparalelo. La siguiente, circuito RC, que vamos a ver la carga y descarga del capacitor. Y después ya desactivo eso del campo magnético. Sí, Joan. Profe, ahora sí, luego de toda la explicación que dio, para ese primer avance específicamente, ¿qué le entregamos? Es un avance que no va a ser calificado, entonces no les puse así algo específico. Si ustedes tienen una idea, entonces tal vez pueden escribir por correo electrónico esa idea y yo les doy la retroalimentación. Les puedo decir sí o no, o qué más. Si ustedes ya tienen la idea muy, muy elaborada y tal vez está costando escribirlas, podemos coordinar una reunión. O igual, si es algo muy sencillo, ¿verdad? Y que era la retroalimentación, podemos hablar por la reunión. Pero no les estoy pidiendo algo así, como entrégame la parte A y B, o 1 y 2. No. Lo que me interesa es ver cuál es la idea y ayudarlos a concretarla bien, ¿verdad? Entonces, pues no, piensen en algo y me están escribiendo. Eso sería lo único que les pido. Sí. Ahora, no hay fecha límite para que me envíe la idea, pero digamos, tal vez, eso sí, tal vez si nosotros ya conversamos cuál es la idea, digamos que en 3 semanas ustedes ya tengan la idea, yo les doy la retroalimentación. Ustedes pueden hacer el documento que me van a enviar y yo les puedo calificar como un borrador antes de que suban el final. Eso sí, les puedo echar como una ojeada al documento casi finalizado para que ustedes lo entreguen de forma correcta en la fecha límite. Eso sí es algo que puedo hacer. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profe, yo creo que está todo claro ya. Claro, entonces los dejo trabajando. Yo voy a estar por acá. Si surgen dudas y ya sea que me escriban, que me manden una foto por el correo o que se conecten por acá. Y yo voy a estar pendiente hasta las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta Gracias, luego. Gracias, profe. Profe. De nada. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.